Hola y bienvenidos a Gritones Podcast. Aquí creemos que cada persona tiene una historia increíble esperando ser contada. Una que puede inspirar, motivar y cambiar perspectivas. No importa de dónde vengas o lo que hayas vivido. Lo que te hace único tiene un valor inmenso. Prepárate para descubrir el poder del grit. Ese empuje que nos hace seguir adelante incluso cuando el camino se pone duro. Y para escuchar historias reales que nos recuerdan que todos tenemos algo especial que aportar. La inspiración está bien, pero la acción es mejor. Entra a brauliofileteo.com y suscríbete a mi newsletter personal, El Grit en la Vida Cotidiana, donde comparto herramientas y reflexiones íntimas para que cada día cuente. Y no te olvides compartir, picar a la estrella, activar la campana o seguirme, dependiendo de la plataforma donde nos escuches, para que el algoritmo juegue a nuestro favor y más personas puedan descubrir estas historias. Esto es más que un podcast, es una celebración del viaje en esta dimensión. Nuevamente, bienvenidos. Antes de presentarte al invitado de hoy, déjame hablarte rápido de dos cosas, Accesalud y la receta Grit. ¿Por qué? Porque después de años de emprendimiento y cientos de horas en Gritones, entendí algo. Sin salud no hay historia que contar. Por eso confundí Accesalud. Primero con X, Axe, y luego con S, Salud, Accesalud, una plataforma donde encontrarás soluciones de salud por nicho para deportistas, no deportistas, sedentarios, empresas y más. Todo con un enfoque en longevidad, prevención y bienestar real. Y si la salud está en tu lista de pendientes, que debería estarlo, o si estás listo para rodearte de una comunidad que va más allá del típico come bien y hace ejercicio, únete al reto Accesalud en as.io/reto-accesalud. Ahí abordamos la salud como lo que realmente es, integral, emocional, financiera, mental y física. Porque cuidarte no es un lujo, es el punto de partida para escribir una mejor versión de ti mismo. Y si además quieres aprender la fórmula que me tomó más de 40 años desarrollar, sígueme en redes, ahí comparto eventos y contenido diseñado para que transformes tu historia con grit. Me llamo Braulio Fileteo y esta es la historia de Judith Ruiz de Esquide, ex directora de talento en empresas como Air France, vicepresidente de personas para L'Oréal en Latam, así como gran amante de los zapatos. Y es interesante porque supo aprovechar sus skills corporativas en el caótico mundo de las startups y ahora es directora general de Insul Cloud en España. Te dejo accionables y 5 puntos clave que aprendí de nuestra conversación. 1. El mundo es de los luchadores. 2. Termina de amueblar tu cabeza con una carrera universitaria. 3. Las soft skills o habilidades blandas marcan la diferencia. 4. Busca tener capacidad de síntesis. Y 5. El amor se cultiva todos los días. Aquí la tienen. Pues estoy feliz de la vida porque tengo a Judith conmigo, la conozco hace poco y para mí es una delicia platicar ese par de ocasiones, así que hoy la tenemos aquí en Gritones. Gracias, Judith, por aceptar estar aquí. Gracias a ti, Braulio. Gracias por hacer unas cosas maravillosas. Tú sí que me sacas fuera de la caja y de mi zona de confort. No, es un placer. La verdad es que es un camino de doble vía lo que hemos hecho en el poco tiempo. Y me parece excelente arrancar pidiéndote que me platiques la anécdota del viaje a Boston para levantar capital. ¿Pero cómo sabes tú de eso? No me lo puedo ni creer. Cuéntame qué pasó. Pues mira, esa anécdota resume bastante bien quién soy como ejecutiva, de hecho. Okay. Porque para mí todo es una mezcla de preparación, programación, para que luego todo salga al revés. Y tener muchísimo juego de cintura, muchísima intuición y, por último, resiliencia. Y esta anécdota, que no sé cómo la sabes, realmente resume esas 5 cosas que para mí son la clave de cualquier vida, porque ya no solo profesional, también personal, pero en lo profesional también. Pues mira, el fundador de la empresa donde yo trabajo, José Luis, y yo nos fuimos a Boston para pedir, porque necesitábamos inversores para nuestra empresa, ¿no? Entonces fuimos a ver a una empresa multinacional cotizada en el Nasdaq y teníamos que llevarle nuestro producto para que lo vieran y para que invirtieran capital, para que invirtieran 6,5 millones de euros en nuestra empresa. ¿Qué pasó? Que el fundador de la empresa, en vez de llevar el material, o sea, nuestro producto en la mochila, lo metió en la maleta que facturó. Claro. ¿Y qué pasó? Que obviamente
los vuelos tuvieron muchísimo retraso, llegamos 24 horas tarde y las maletas no llegaron, con lo cual... Ahora, pausa ahí. Creo que cuando iban a documentar las maletas, tú hiciste el disclaimer de decir, no documentemos maletas. Sí, es que lo sabes todo. No quería dejarle quedar mal, pero sí yo le dije, vamos a ver, José Luis, esto es de primero de viaje. No se facturan maletas y sobre todo si tenemos una correspondencia. O sea, las cosas importantes siempre con nosotros. Yo desde luego a mí eso me lo enseñaron en el año 2000, cuando empecé a trabajar con un rol internacional, me dijeron, la maleta siempre contigo, porque si vas en un equipo, vas a retrasar a los demás del equipo. Ya no es solo por ti, es porque retrasas al grupo. Entonces tu responsabilidad es siempre llevar una maleta pequeña, llevarlo todo y siempre contigo. Eso es como el b.a.-ba del ejecutivo que viaja, ¿no? Entonces, bueno, no pudo ocurrir y no pasa nada. Y entonces, cuando llegamos a Boston, faltaba 1 hora y media para nuestra presentación, porque realmente lo que íbamos a hacer era llegar el día antes para descansar, prepararnos, cambiarnos de ropa y no. Ahora, creo que en Londres quisieron también ahí una escala. También la historia se puso interesante. Sí, no sé qué te habrán contado, pero efectivamente aquello fue tremendo lo de Londres. Es batallar, como en la vida de todos los días. O sea, es batallar por todo. Pero te cuento lo bueno. Lo bueno fue, al llegar a Boston, llevábamos 24 horas de viaje con la ropa sucia del viaje y teníamos que ir a presentar al CEO de esta multinacional del Nasdaq. Entonces, cogimos un coche en el aeropuerto y de la que íbamos de camino nos paramos en un 7-Eleven y nos compramos lo esencial para presentar. ¿Qué es lo esencial para presentar? Para un hombre es una camisa blanca y para una mujer es un pintalabios y unos tacones. Y eso fue lo que hicimos. En el coche nos limpiamos con unas toallitas como gatos. Yo me pinté el morro y me puse unos tacones que me compré en el 7-Eleven por $15. José Luis se puso una camisa blanca y con eso nos fuimos a presentar. Sin el producto, claro. O sea, delante del CEO, quien al final nos dio el dinero, fuimos sin el producto en el que iba a invertir. Entonces, bueno, allá fuimos, le hicimos de todo esto una anécdota de resiliencia y de saber vivir. Y luego nos fuimos a cenar con ellos, etcétera, etcétera. Y a la 1 de la madrugada estaba nevando, que no te lo puedes ni imaginar, Braulio. Nos llevaban para el hotel y al llegar al hotel le digo a José Luis, esto no puede quedar así, porque mañana todavía nos queda 1 hora y media con ellos. Tenemos que volver al aeropuerto. Tú imagínate, en las carreteras de Boston, nevando de noche, que llevábamos sin dormir 2 días, tenemos que volver al aeropuerto para encontrar esa maleta y llevar mañana el producto. José Luis, que no nos han llamado, que seguro que no están. Y digo, por si acaso, nunca se sabe. O sea, que no quede por no haberlo intentado, ¿no? Que ese claro. es ¿Todavía no tenían el sí definitivo de la inversión o ya lo tenían? No, todavía no. Entonces volvimos al aeropuerto y al final las maletas estaban en el aeropuerto tiradas ahí en una esquina. Las cogimos, nos volvimos al hotel, ya eran como las 4 de la mañana y al día siguiente llegamos ya no solo con pintalabios y tacones, sino también con el producto. ¿Qué sentiste cuando viste esas maletas ahí en un rincón, Judy? Pues me dije que el mundo está bien hecho, que el mundo es de los luchadores y de los que they never give up. O sea, realmente yo se lo digo muchísimo, tengo 2 hijas pequeñas y siempre se lo digo, ¿no? Que cuando vienen a casa con un no, de, oye, no he podido hacer esto. Digo, ¿cómo que no has podido hacer esto? Pero realmente has intentado todo y más. Y muchas veces, cuando te paras a pensarlo, puedes intentarlo más. Eso es un tema de resiliencia, ¿no? Esta mañana tenía un coaching con una chica y me hacía mucha gracia porque me decía, no me han cogido de becaria porque ya no tengo convenio de universidad. Y digo yo, pero, perdona, será por universidades. Si te cogen de becaria, vas a cualquier universidad y consigues cualquier convenio, ¿no? Entonces, es un poco esa filosofía de vida de decir, it's never enough. Es que lo consigues. Pero ahora, eso sí, no te des por vencida a la primera, porque vas a tener que ir bajo la nieve a por el producto. Total. Ahora, hablando de maletas, me interesa mucho desempacar un par de cosas de esta anécdota. O sea, iban ustedes literalmente rumbo a una reunión con CEO, con todo el C-level de la compañía, CMO, CFO, todos los altos ejecutivos y top management de esta empresa a la que le iban a pichar para levantar dinero. Y hablando de leverage, iban ustedes
¿no? Río abajo, ¿no? Porque no traen el producto en la mano, no han dormido, no se sienten cómodos con lo que traen puesto. Y cómo atacas una reunión así, ¿no? ¿Cómo entras a la sala, Judith? Me parece ahí puede haber hacks interesantes. Y cierro con este comentario que hace no mucho entrevisté a un inversionista muy importante acá en México, y él decía, yo aprendí a no llegar tarde a las reuniones, porque si yo llegaba tarde, ya no tenía leverage, porque yo entraba disculpándome. Perdón, se me hizo tarde, una disculpa. Y cuando tú entras disculpándote a una sala de juntas, ya vas río abajo, ¿no? Ya no tienes la misma palanca. En tu caso, en ese momento, ¿cómo atacaron esa reunión? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Es decir, por eso te decía antes que para mí todo es planificación, organización y luego juego de cintura porque nada sale como previsto, ¿no? A mí me pasa lo mismo y me gusta ir preparada, llegar pronto, pero en ese caso yo lo vi claro, que teníamos que hacer una fuerza, como convertirlo en un strength, ¿no? Lo que nos había pasado. Entonces, la verdad que llegamos sonriendo, con brillo en los ojos, diciéndoles, nunca os imaginaréis lo que ha pasado, porque si lo hubiéramos intentado hacer así para que creyeseis en este proyecto por quienes estamos dentro y no por el producto, no nos hubiese salido tan bien. Así que el producto os lo enseñaremos mañana. Me tiré un farol. Mañana. Ojalá. Pero hoy vais a conocer al equipo que va a hacer que este producto sea posible, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí ya como que te los ganas, ¿no? De decir, nos ha pasado de todo, pero hemos llegado on time, aquí estamos nosotros y estos son las personas en las que estáis invirtiendo. Como me hiciste recordar una escena ahí de esta película, creo que se llama Pursuit of Happiness, ¿no? De Will Smith. Sí. En busca de la felicidad, creo en español, en donde literalmente llega con la ropa llena de pintura, que estaba pintando su casa y ya en esa película pasa de todo, pero creo que de plano no pudo cambiarse y llegó a la sala con los altos ejecutivos, todo sucio, ¿no? Todo lleno de pintura, ¿no? Me encanta. Háblame de tus primeros años, Judith. Háblame de dónde naciste, dónde creciste. Pues mira, yo vengo de una familia muy normal de clase media española, del norte de España. El norte de España es bastante industrial y en aquella época no teníamos internet. El único acceso que teníamos a la información era la biblioteca municipal del pueblo, ¿no? Por ponerlo así. Con lo cual es verdad que mi vida fue una vida como muy convencional, en la que yo me veo como una niña que buscaba incansablemente, con mucha curiosidad, dónde podía tener acceso al mundo, con los medios muy limitados que teníamos de aquella, ¿no? Yo veo ahora, por ejemplo, a mi hija de 9 años que se pasa los fines de semana preguntándole a ChatGPT cuál es la tabla de los elementos, cómo se hace un experimento químico, y digo, qué maravilla tener ese acceso a la información. Entonces mi infancia fue una infancia muy feliz, muy normal, con esa pequeña semillita, ¿no? De incomodidad, de decir, me falta algo y espero algún día poder verlo, pero bueno, sin mayores medios, ¿no? Una familia muy normal. Y luego, cuando ya acabé todos los checks socioculturales que teníamos, ¿no? De ser una buena estudiante, sacar buenas notas, acabar la carrera que había que hacer, etcétera, etcétera, un verano, cuando ya me había recibido de la carrera de Derecho, les dije a mis padres, papás, esto no es una huida, pero el mundo me llama, yo necesito conocer el mundo, ¿no? Y me fui a un supermercado que teníamos allí, que se llamaba El Campo, me compré una maleta por 3.000 pesetas y me cogí un billete de autobús, porque de aquella el avión era algo que no todo el mundo se lo podía permitir, y me fui a Francia, con lo puesto, la maleta y en aquel autobús de noche, ¿no? Y ahí empezó un poco pues toda mi vida adulta, ¿no? El inicio de mi carrera profesional. No sé si está contando ¿Por qué estudiaste leyes, Judith? ¿Tenías abogados de referencia en la familia? ¿Cómo llegó el estudiar para abogada? Porque al final te terminas dedicando a muchas otras cosas que no están directamente relacionadas con estudiar para leyes o para abogada. Mira, yo soy una persona muy pragmática. Mis padres se empeñaron en que tenía que estudiar Derecho.
así, porque ellos vienen de clase media y que no había ninguna figura representativa para ellos que fuese un médico o un abogado en la familia. Yo era la mayor de los 3 hermanos, entonces me tocó hacer el check para que mis padres estuvieran tranquilos. ¿A mí me hubiera gustado hacer otras cosas? Sí, pero en el fondo es que me daba igual, porque yo tenía muy claro que aquello era simplemente un mero trámite para acabar de amueblar mi cabeza. Y estudiase lo que estudiase, luego iba a hacer lo que yo quisiese hacer. Entonces, que si esto era lo último que tenía que hacer para que mis padres fuesen felices y tener la paz familiar, no había ningún problema. De hecho, hice la carrera, que era de 5 años, la hice en 4, porque me dije, cuanto antes acabe con esto, antes puedo empezar a vivir. Claro, por supuesto. De hecho, también otro invitado, Tony, yo le preguntaba de las carreras, ¿no? Porque creo yo que estamos medio brutos para a esa edad escoger carrera, cuando tenemos que elegir a qué nos vamos a dedicar. Pero él decía, mira, yo estudié marketing y si hubiera estudiado leyes, a lo mejor me hubiera ido mejor, pero no peor. Si hubiera estudiado para psicólogo, a lo mejor me hubiera ido mejor, pero no peor. Porque al final yo estaba ávido de aprender. Exacto. Nada más, ¿no? Exacto. A lo que hubiera yo decidido estudiar o dedicar mis, no sé, 3, 4, 5 años de carrera, sé que me hubiera servido. Sí, es exactamente eso. Es decir, para mí le damos muchísima importancia al coeficiente intelectual, que está fenomenal, pero para mí este mundo está hecho de personas con soft skills. Y son esas soft skills las que van realmente a decidir quién tú eres. Si eres curioso, si eres inquieto, si tienes ganas, si no te das por vencido y si al mismo tiempo eres estructurado y organizado y tienes visión a largo plazo, el mundo es tuyo. Me interesa mucho saber cómo agarraste la chamba o el trabajo, chamba decimos en México, en Air France, que creo que fue tu primer trabajo después de que llegas en autobús a Francia. ¿Cómo se consigue un trabajo en Air France? Pues mira, yo lo que hice fue dedicarme a escribir a todas las empresas fuertes, multinacionales, del CAC 40 que había en París. Y lo hice de manera indiscriminada. Escribí a todas las top, a las 40 empresas más importantes de París. Mi nivel de francés no era muy bueno en aquella época, pero el hecho de tener una carrera, de tener la carrera de Derecho era importante en Francia. Ellos tenían muchísimos programas de jóvenes graduados y empezaban a tener apertura a coger perfiles internacionales. Entonces me acuerdo que escribía todas y al final me quedé en proceso en L'Oréal, en Air France y en Danone. Y Air France fueron los primeros que me contestaron. Les costó contestar, no fue fácil. Yo me acuerdo que les llamaba por teléfono, al teléfono fijo, ¿no? Todos los días. Oye, ¿habéis tomado ya una decisión? Oye, ¿puedo hacer algo para que esa decisión sea yo? O sea, vamos, con mucho cariño, pero que supiesen que yo estaba allí, ¿no? Y al final conseguí entrar en Air France. Fueron años maravillosos de gran aprendizaje. No solo a nivel profesional, pero a nivel personal también, porque era una empresa de ingenieros, una empresa que venía de ser pública, que estaba privatizándose, donde no estaban acostumbrados a la diversidad, pero ya no te hablo de un tema de género que para mí, la verdad, toco madera, siempre he tenido suerte de no sentirme más o menos por el género, pero sí por perfil. Es decir, no eres francesa, vienes de un colegio que no es uno de los vuestros, tienes una cultura diferente, te expresas de manera diferente. Entonces, todo aquello fue realmente un challenge en el inicio, ¿no? Para demostrar que todo aquello aportaba. Y me genera curiosidad que hablando de diversidad o hablando de tolerancia dentro de una fuente de trabajo como Air France, terminas en el departamento de recursos humanos. ¿Qué cosa? Totalmente. ¿Fue circunstancial? Sí. ¿Tú lo elegiste? ¿Fue por tu perfil? ¿A qué lo ameritas? A ver, yo creo que fue un conjunto de circunstancias, ¿no? Por una parte, es verdad que pues en ese momento había lugar allí, entonces tú podías elegir dónde ibas a estar y a mí me propusieron eso y me pareció bien. Y por otro lado, yo creo que nada es por casualidad, es decir, lo que no te he dicho antes es que cuando mis padres me invitaron a estudiar Derecho, yo lo que quería hacer era psicología.
que luego la hice. Luego me recibí como psicóloga hace 3 años. Hice al final la carrera para quitarme un poco esa espinita, ¿no? Pero yo creo que al final nada es por casualidad y dices, bueno, mira, no pudiste estudiar psicología, pero te propone la vida el entrar en el departamento de recursos humanos, ¿no? Y ha sido una función en la que yo he pasado 18 años de mi vida trabajando en recursos humanos sin ser psicóloga, porque lo de la psicología vino luego. Claro. Entonces dices, bueno, pues mira, la vida está bien hecha. ¿Qué aprendiste en Derecho que aplicaste dentro del área de recursos humanos? La manera de estudiar y mi cabeza, desde que estudié Derecho, es otra. Derecho lo que hace es que te ordena la cabeza y te enseña una metodología de cómo abordar el trabajo y la vida, que es un poco lo que te venía a decir, ¿no? Cuando tú tienes que repasarte en 15 días libros que cada uno de ellos tiene 5.000 páginas, tienes que ser una persona súper metódica y organizada, tener una capacidad de síntesis brutal. Y yo eso lo sigo teniendo a día de hoy. Es decir, puedo estar escuchando durante 3 horas contenidos y al cabo de ese tiempo soy capaz de restituirte lo importante, ¿no? Esa capacidad de síntesis. Y mucho orden. Más que conceptos estudiados, para mí fue eso. Por ahí escuché hace mucho tiempo, o lo leí, no me acuerdo, Judith, que los negocios serían muy fáciles si no existieran las personas. Y en el caso del derecho también me parece que puede ser, y lo quiero corroborar contigo, el hecho de saber cómo relacionarte con los demás, el saber cómo acercarte, el saber cómo poder tener un approach que los abogados más exitosos, según Braulio, son los que tienen esta capacidad de hacer empatía, de mantener ecuanimidad, de no emocionalizar lo que no es necesario emocionalizar y poder llegar a los mejores acuerdos posibles sin siquiera entrar incluso en un juicio. ¿En tu caso crees que también te dio esa mano izquierda para que dentro de una empresa pues, el talento sea el más adecuado posible? No lo sé, Braulio. Es decir, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Ayer por la noche, de hecho, cenaba con un abogado y él me decía, los abogados, lo primero de todo, somos psicólogos, ¿no? Porque tenemos que entender a nuestro cliente y luego somos mediadores. Decía, somos psicólogos y luego somos mediadores, ¿no? Porque ir a juicio no es ganar. El que gana un juicio no ha ganado. El que gana es el que no va a juicio, ¿no? Entonces, él me decía esto y es verdad que tanto tú con tu reflexión como lo que me decía él, pues tenéis toda la razón. Yo creo que en la carrera no llegaba a ser algo tan práctico como para que llegásemos a ese punto. Pero seguramente es algo que efectivamente los abogados tienen que tener en ellos, ¿no? Sí. Y regresando a Air France, fíjate que cada vez que me subo a un avión, Judith, me llama la atención algo. Cuando se hace un proceso de reclutamiento y selección de personal de la tripulación, cambia la manera de tener esa dinámica y ese encuentro con las personas que están buscando trabajar, porque hay un componente, según mi cabeza, que pues en cualquier momento se puede caer el avión, en cualquier momento pueden pasar ciertas cosas que son imprevistas y que en la vida hay imprevistos y hay turbulencias. Ahora, llévalo a la aviación, bueno, pues creo que en todos los vuelos hay turbulencias. ¿Ese factor influye en el proceso de reclutamiento y selección de personal? Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Es decir, bueno, a mí la parte de selección de personal me encanta, tengo que decirlo, porque tanto en Air France como en L'Oréal utilizábamos técnicas muy bonitas de selección. Y en el caso de Air France es verdad que esto era uno de ellos, es decir, no vale con que sea una persona que esté orientada al cliente, orientada al servicio. Tiene que ser además una persona que tenga esa capacidad para guardar la calma en ciertas situaciones y para transmitirla a los demás, ¿no? Y esto es algo que nosotros medíamos con test que estaban hechos precisamente para este tipo de población, ¿no? Para la tripulación. Es un mundo súper interesante de la aviación, súper interesante. Yo me acuerdo, no sé si te acuerdas cuando se estrelló el Concorde,
el Concorde, este avión que teníamos ultrasónico que hacía París-Nueva York en 3 horas y media, tuvo un accidente justo antes de que parara de funcionar y de existir. Y se estrelló cuando estaba despegando y se estrelló delante de nuestras oficinas, ¿no? Y de hecho, yo me acuerdo que aquel día pues fui a trabajar normalmente, pero luego no volví a casa hasta 5 días después, porque obviamente nos movilizaron a todos en una célula de crisis para recibir a las familias de los pasajeros, de la tripulación, porque fallecieron todos, ¿no? Y esto te lo digo porque ya no es solo la tripulación, es todas las personas que trabajan en Air France. Vivíamos una cultura de sosiego, de calma, de eficacia, de organización, porque en cualquier momento podíamos estar expuestos a situaciones totalmente extremas como estas, donde no te voy a entrar en la parte macabra, pero yo me acuerdo que había voluntarios que tuvieron que ir a hacer el reconocimiento de los cadáveres con las familias, gente sin preparación, ¿no? Gente de la empresa. Y entonces luego nosotros éramos otro grupo, por ejemplo, que les hacíamos el psychological support cuando volvían de esos momentos traumáticos. Y todo esto era gente que, entre comillas, no estábamos preparados para ello más allá de la cultura de empresa. De la cultura de empresa que nos había enseñado que esto podía y que estábamos, entre comillas, preparados para ello, ¿no? Sí, me imagino. Y en esos momentos puedes tú darte cuenta que estás validando o es una oportunidad única de validación de que los perfiles que elegiste eran los correctos, porque cuando viene la crisis, yo creo que es un momento, es como una lupa, ¿no? Un microscopio que dices, sí, acerté o, hijo, no, creo que me equivoqué. Totalmente. Mira, en la empresa donde soy ahora directora general, es una empresa muy pequeñita, hace 5 años éramos 6 y ahora somos 35. Y tuvimos una época que no nos iba bien, que teníamos problemas de caja, que teníamos problemas de salida al mercado, etcétera, etcétera. En las startups hay épocas que son realmente muy complicadas en las que no sabes si vas a pagar las nóminas a final de mes o no, ¿no? Y cuando esto ocurrió, nosotros lo dijimos, el fundador y yo lo dijimos en la empresa. Dijimos, mira, estamos en esta situación, ¿no? ¿Te puedes creer que nadie renunció a otro trabajo? De hecho, había una persona que había renunciado el día antes y cuando dimos la noticia dijo, retiro mi dimisión, no renuncio, me quedo en el barco. Y eso para mí fue decir, o sea, que esta gente, que son todos súper cualificados, se queden aquí cuando les hemos dicho que a lo mejor en 2 meses tenemos que cerrar y se quedan con nosotros y no abandonan el barco, eso quiere decir que algo está bien hecho, ¿no? La selección del equipo o la cultura en la que les proporcionas, porque para mí al final son los 2 ejes, es elegir bien y que cuando entran a trabajar contigo no les quites la alfombra roja. Es decir, muy a menudo cuando reclutas intentas seducir para que la persona venga, pero luego cuando la persona entra dices, ¿y dónde está la alfombra roja que me habías puesto? ¿No? Entonces, para mí hay que acordarse todos los días de poner la alfombra roja. Si quieres que luego efectivamente nadie abandone el barco, ¿no? Sí. Vamos a tu paso por L'Oréal. Sales de Air France y el brinco sí fue a esta otra empresa francesa. Sí. De ahí. Sí. Ok. ¿Y fue por decisión personal? Sí. ¿Fue porque buscabas un crecimiento? Sí. ¿Cómo se dio ese bypass? Bueno, yo pasé años, los 7 años de los más maravillosos en Air France. O sea, para mí fue una época increíble de vivencias maravillosas. Hicimos la fusión entre Air France y KLM para los países nórdicos, bueno, muchas cosas. Pero llegó un momento que yo notaba que ya no tenía tanto challenge intelectual como antes, ¿no? Notaba que muchas veces ya hablaba y a lo mejor pues lo que dices pues ya te lo dan por ok, ¿no? Te dicen, bueno, lo ha dicho Judith, entonces ya está bien. Para mí ese es el momento cuando ya nadie te reta, es el momento de irte. De irte o cambiar tu estilo de liderazgo. Esa puede ser otra, ¿no? Pero bueno, en aquel momento era más un tema de cambiar. Entonces decidí seguir poniéndome en riesgo o saliendo de mi zona de confort y llamé a L'Oréal porque
7 años antes habían sido una de las empresas finalistas en las que quería haber trabajado. Les dije, oye, ¿os acordáis que hace 7 años que estuvimos en contacto? Pues vuelvo a estar aquí. Y me fui a L'Oréal. Eso te llevó a coordinar talento en 10 países de América Latina. Sí. ¿Cuánto cambia el proceso de reclutamiento y selección entre países y diferentes culturas? Todo. Bueno, para empezar, tú como profesional, cuando vas a un país o a una cultura que no es la tuya a seleccionar talento, tardas fácilmente entre 6 y 9 meses en estar apta para hacerlo y en hacerlo bien, porque tienes que reprogramarte. Es decir, no puedes evaluar con las mismas normas a personas de diferentes culturas o hacer las mismas preguntas, porque las respuestas no son comparables, porque digamos que su sistema cultural es totalmente diferente. Entonces, ya, tú para empezar como persona, que sepas que durante 6-9 meses vas a errar. Y luego, dentro de los diferentes países de América Latina, es que claro, cada país es un mundo, pero ya no solo cada país, es que es cada región. Es que no es lo mismo reclutar en Sao Paulo que en Río de Janeiro, que en Brasilia. Obviamente no es lo mismo reclutar talento en Colombia que se ha formado en universidades estadounidenses o que se ha formado en el mismo país, ¿no? O sea, no sé si te acuerdas que una de las veces que hablamos yo te hablaba de la importancia de las diferencias culturales, ¿no? Y de los sistemas culturales. Esto es clave. Es decir, es que si ya, por ejemplo, aquí en Madrid no es igual cómo vas a llevar una entrevista de reclutamiento para un ingeniero que para una persona de marketing, imagínate que pon a un mexicano, a un chileno y a un argentino y elige entre los 3 para un puesto. Pues obviamente tú tienes que conducir la entrevista teniendo en cuenta la idiosincrasia de cada cultura, ¿no? ¿Recuerdas alguna ocasión, Judith, que quizás no tenía las grandes skills o el gran currículum la persona, pero tenía semejante actitud que digas, este no se nos va? O sea, de que casi llegó y les dijo, no pueden perder la oportunidad de contratarme. Sería el peor error de su vida. Sí. ¿Recuerdas que me puedas platicar? Me acuerdo y la persona se llama Jenison Honorato. Ok. Le diré que escuche este podcast. Estábamos en Brasil, en Río de Janeiro, y estábamos haciendo un assessment center donde habíamos invitado a 50 jóvenes para reclutarlos. Y había uno de ellos que era Jenison. Para empezar, físicamente era diferente que los otros porque su piel era muchísimo más tostada, su manera de vestir era diferente, estaba mucho más nervioso que los demás. Bueno, yo lo noté, ¿no? Y me acerqué donde él y le puse una mano aquí, me permití el contacto físico y le dije, Jenison, ¿cómo es que você está? Yo estoy muy nervioso porque ¿no? Dije, pues estate muy tranquilo porque os evaluaremos a cada uno de vosotros con lo que podéis dar, ¿no? Y entonces, bueno, pues él como que se tranquilizó un poco y en el momento en el que le tocó hacer su turno de exposición, nos sorprendió a todos haciendo un rap. Rapeó sobre L'Oréal y sobre la problemática que le habíamos dado la solución. O sea, no solo encontró la solución, sino que además le puso música y letra. Obviamente esto era un challenge enorme, porque para entrar en L'Oréal había que saber inglés. Y él no sabía inglés. Había que tener un mínimo de X años de estudio, y él no lo tenía. Pero bueno, así son las cosas. Obviamente lo contratamos y dijimos, no te preocupes, esto se aprende, pero la pepita que dentro no se aprende. Y le formamos y bueno, es alguien que todavía de vez en cuando me sigue escribiendo y seguimos en contacto porque ahora es director de recursos humanos en Brasil. Y es un gran caso de éxito. Pero vamos, yo de estas cosas es verdad que he tenido la suerte de en L'Oréal se podía hacer. En L'Oréal cuando tú te rebelabas y te ponías con el cuchillo entre los dientes, la empresa confiaba en ti. Obviamente el día que lo hacías mal te echaban, así de claro. Pero mientras no fallases y tomases riesgos, te dejaban seguir haciéndolo. Un saludo para él, que escuche
después esta gran historia hasta Brasil y ojalá que siga rapeando ahí en las oficinas de L'Oréal. Quiero llegar a cómo te involucras con el sistema startup. Así como hablas de sistemas, que ya llegaremos ahí, porque vienes del mundo corporativo. Y las startups es una montaña rusa. Entonces, ¿cómo conociste a los fundadores o al fundador del startup? ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? ¿Ibas caminando? ¿Te enteraste? ¿Alguien te presentó? ¿Cómo sucedió eso? Pues mira, te lo voy a contar echándome un poquito para atrás, porque esto también tiene que ver con cultura. Es decir, en algunas culturas de empresa tú puedes ser buenísimo y en otras, siendo la misma persona, puedes no tener nada de éxito, ¿no? Entonces, en mi caso lo que pasó es que yo pasé de L'Oréal, donde pues era top talents, carrera brillante, vicepresidenta de recursos humanos de la zona de Latinoamérica, miembro del COMEX, todo maravilloso. Me cambié y me volví a España para trabajar en el Grupo Pascual, que es una maravillosa empresa familiar española que hacen alimentos que tienen que ver con la leche. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué hiciste ese cambio, Judith? Hice ese cambio porque realmente yo estaba en un momento en el que quería volver a España. Ya quería empezar a acercarme del negocio y en Pascual me proponían algo que ya era empezar a salir de recursos humanos, etcétera, etcétera. Entonces dije, bueno, lo hago. ¿Qué pasó? Que en Pascual me fue muy mal. De tan mal que me fue que me echaron. Entonces, yo seguía siendo la misma Judith que en L'Oréal, pero en un ambiente de empresa puedes ser muy exitoso y en otro no. ¿Qué es lo bueno de esto que pasó? Pues que gracias a esto yo luego me pude ir al mundo de startups y ser exitosa. ¿Por qué? Porque en Calidad Pascual aprendí que una empresa familiar o una empresa con un fundador no tiene nada que ver cómo se hacen las cosas con el mundo de la multinacional, donde es performance y finance. Y en una empresa familiar o en una empresa startup hay muchas otras cosas. Y el lugar de las personas y de las lealtades y las alianzas es muy importante. Entonces, ¿por qué te cuento todo esto para llegar a la startup? Porque todo aquello por lo que me echaron de Pascual, que yo no era capaz de ver, y que luego obviamente trabajé conmigo misma para entender qué era lo que había pasado, fue lo que me permitió llegar a una conferencia donde había mucha gente de startups, darme cuenta de que los fundadores y emprendedores tenían todos más o menos el mismo perfil, es decir, gente súper creativa, que nada se les pone por delante, que son capaces de romper las reglas sin miedo. Y todo eso lo reconocí, ¿no? de lo que había visto ya de aquella empresa familiar, con un sistema de lealtad muy importante. Esta persona me ayudó, me dejó 500 euros cuando yo no era nadie, nunca la echaré de mi empresa, puede hacer prácticamente lo que quiera, no pasa nada, pero me ayudó. Lealtades, y que son muy importantes a futuro, y que cuando tú vienes de multinacional dices, pero este hombre está loco, pues si no tiene performance se va a la calle. No, esto es un sistema diferente. Entonces me encontré en aquella conferencia con todos estos startuperos y dije, esto es lo mío. Si es que son súper complementarios. Yo nunca voy a poder ser como ellos, pero les voy a aportar muchísimo, muchísimo de lo otro. Cuidado, siempre y cuando tengas de nuevo el juego de cintura para adaptarte y para entender lo que es importante para ellos. Porque eso sí, hay que respetar al fundador, al emprendedor, para que puedas seguir dando valor dentro de la empresa. Y tú lo que tienes simplemente como dirección general es darle perspectiva, ayudarle a tomar las buenas decisiones, a enfocarse en el largo plazo, a no tirar a todo al mismo tiempo, a poner foco, a crear equipo. Están estas historias, ¿no, Judith? Que de repente le terminan dando una patada en el trasero al fundador, ¿no? Muchas historias que lo terminan sacando de la empresa. Exactamente. Entonces, yo creo que esas son cosas que para los emprendedores son muy importantes, esa lealtad, esa manera de trabajar. Llevo 5 años en Ahora, Surcloud. me quiero regresar poquito. Llegas a esa conferencia. ¿Cómo conectas con donde estás hoy? O sea, lo que quiero entender es, ¿fue en un meet and greet? ¿Fue en un descanso? O sea, quiero ponerle ese condimento a la historia, decir, no sabes cómo los conocí o cómo lo conocí. ¿Fue algo muy curioso, circunstancial, arbitrario? ¿Cómo fue?
No, la verdad que fue precioso. Es decir, yo conocí a José Luis allí y él me dijo, mira, tengo una empresa de esto, hacemos medical devices, bien, no sé qué, y nos intercambiamos los teléfonos. Y poco después vino la pandemia y entonces pues yo le hice un pequeño pin por WhatsApp y le dije, mira, lo que estábamos hablando el otro día del confinamiento de la pandemia, ahora nos vendría genial tener un rastreador de COVID dentro de España. Y me dijo, pues no te preocupes, si lo quieres, este fin de semana mi equipo te lo hace y el lunes lo tienes. Y yo, ¿qué? Pero si vosotros erais una empresa de medical. Me dice, sí, pero con la pandemia estamos parados, así que si quieres te lo hacemos. Esto fue un viernes. Yo el lunes, este equipo me había hecho una app para rastrear el COVID en España. Una app que vendimos a Benidorm. Y Benidorm la utilizó, el ayuntamiento de Benidorm la utilizó para rastrear el COVID en zonas turísticas. Y nos pagaron un montón de dinero, que es que lo dimos a esta empresa en la que trabajo ahora. Bien. Y entonces me dijo, oye, Judith, realmente vente a vernos, porque mira lo bien que hemos trabajado juntos. Tú nos has saltado la idea, nosotros lo hemos hecho, lo hemos vendido juntos. Entonces, bueno, me acerqué a su garaje, porque tenían un garaje en las afueras, y allí, pues nada, me enseñaron como niños pequeños todos sus productos enormes que habían hecho. Claro, habían hecho 20.000 cosas, ¿no? Y yo les dije, bueno, si queréis puedo empezar a ayudaros, pero no me comprometo que sea a tiempo completo. Os hago una pequeña consultoría y luego ya vemos si trabajamos juntos, ¿no? Entonces la primera decisión que tuve que tomar fue decirles que no podían jugar con todos los juguetes, que solo podían elegir uno. No, tenías que ver la cara de tristeza de estos pobres hombres que habían estado trabajando día y noche por unos productos maravillosos, ¿no? Lo que venimos diciendo, lo que llamamos limpiar el pipeline. Y bueno, y al final de un mes de colaboración ya decidí que me quedaba y ellos que estaban contentos de tenerme en el equipo. Ya llevas 5 años en el equipo, ¿no? Sé que ha logrado cosas muy importantes, grandes milestones, Judith, con tu liderazgo. Es más, ¿cuál es tu estilo de liderazgo? ¿Cómo lo definirías? A ver, mi estilo natural es muy macro. Es decir, naturalmente yo soy una persona que da directrices muy macro, muy estratégicas, que se rodea de buen talento y que confía en ellos. Es decir, yo pierdo tiempo, entre comillas, en reclutar a las buenas personas. En mi equipo directivo hay, obviamente, los startuperos de shorts que desarrollan software y hardware, pero luego hay gente que tiene entre 57 y 61 años porque son expertos de toda la vida y me rodeo de ellos y de consultores y de todo lo que haga falta. Entonces, lo que hago es que marco unas pautas, marco una visión estratégica y luego cuento con cada una de las personas para que la baje al terreno como quiera. Este es mi liderazgo natural. En realidad, en este proyecto lo que estoy viendo es que este liderazgo no es del todo eficaz. Porque las cosas van tan rápido y hay que tomar decisiones tan rápido que tú no puedes dejar ir y volver dentro de 2 meses a ver cómo van las cosas. Entonces es verdad que aquí para mí es mucho más cada vez que hay un problema, atacarlo en el momento. ¿Y cómo lo ataco? Llamando a todo el mundo a la sala. Guille, ¿qué opinas? Pilar, ¿qué opinas? Bernardo, ¿qué opinas? Iñaki, ¿qué opinas? Aurora, ¿qué opinas? Vale, ok. José Luis, ¿qué decidimos? Venga, pues se decide esto y vamos todos a una, ¿no? Entonces sí que es verdad que he tenido que cambiarlo. Sí, justo quería llegar ahí porque me parece muy interesante cómo hiciste el switch de ser una gran directora de talento de RH a ser directora general, porque son dos bestias que parecen muy distintas, ¿no? Sin embargo, lo que yo escucho es lo que estaba pensando, que en tu caso, Judith, has podido aprovechar muy bien esta habilidad de rodearte de los mejores o de las personas que necesitan cada perfil, que eso lo traes desde Air France, lo traes desde L'Oréal. Sí. Y que a lo mejor sí tienes skills que has desarrollado más de finance o más de, qué sé yo, de operaciones o de otras cosas que has ido ganando en el camino, pero has sabido escoger muy bien a la gente que te rodea y dejarlos trabajar y juntarlos cuando es necesario juntarlos en la misma habitación. Sí. En ese sentido, las 35 personas que están ahorita contigo, ¿tú las elegiste? Menos las 6 del principio, sí, las demás sí.
Ok. ¿Cuál es una pregunta que no puede faltar que Judith les hace? Porque ahí te van dos que aprendí recientemente. Una decía y lo puedo decir, el director general de Viva Aerobús, que es una aerolínea de low cost muy importante en México, yo creo que la líder ya en México, lo ha hecho muy bien. Y también una pregunta creo que viene de la directora para Tesla en Latam. Y no me acuerdo quién dijo cuál, pero una era, si le hablara a tus padres, ¿qué me dirían acerca de ti? Esa es una. Y la otra es, si yo te pongo ahorita en hoja de papel, de 0 a 100, ¿qué porcentaje estarías dispuesto a que fuera variable de tu sueldo? Ponme ahí una rayita, ¿qué porcentaje sería? Y ahí me imagino la línea dibujada en el papel de 0 a 100. Esas son las preguntas. En Me tu encanta. caso, La segunda, por favor, espero que no tenga copyright porque me encantaría utilizarla. úsala. Vale. Pues mira, yo hay una pregunta, vas a decirte que soy súper friki porque ya llegué a hacer hasta estadísticas y modelaje de personalidad según la respuesta. O sea, ya se me fue mucho Pero yo hay una pregunta que vengo haciendo desde siempre en mi carrera, que es, si pudieses inventar algo en el mundo que no está inventado, ¿qué inventarías? ¿Cuál es la pregunta más loca que te han dado? Una manta con agujeros. Bueno, claro, esto fue antes de que existieran las batamantas, ¿vale? Pero en aquella época no existían las batamantas y una chica me dijo, una manta con agujeros para poder meter así las manos y sujetar el libro y tener toda esta parte del cuerpo caliente. Ok. O sea, ¿para que no te dé frío cuando estás leyendo o qué? Sí, luego inventaron la batamanta, que es todavía mejor porque en vez de agujeros tienes por aquí manta y por aquí también y la manta sigue así, pero en aquella época todavía no existía. ¿Y la batamanta pero para qué se usa? es para eso, se usa ¿Para para... leer? Sí, es una manta, pero que tiene forma de bata, con lo cual te puedes meter pues, a ver la tele o leer y tus brazos están recalientes, ¿no? Pero para mí lo bueno de esta pregunta es la descodificación de la persona detrás. Es decir, perdona, porque justo estaba diciéndome José Luis que me deja aquí la llave. Perdona, Dale. Ya está, es que se iba de la oficina. Para mí lo importante de esta pregunta es ver un poco qué tipo de persona tengo enfrente. Si tengo una persona conceptual, si tengo una persona operacional, operativa, si tengo una persona creativa, si tengo una persona, por ejemplo, en estos últimos años ha habido un incremento enorme de la cantidad de personas que me han contestado cosas para el medio ambiente. Tipo, pues, agua ilimitada para todos los países del mundo. O, ¿sabes? Es decir, realmente ves muy bien y llegué a hacer trends, ¿no? Trending topics por décadas. Hubo una temporada también que tuve muchísima gente con el tema de la teletransportación. Bueno, por cambiar un poco. Oye, está buenísima esa pregunta. Y definitivamente que en el mundo de las startups, yo creo que no te dejas de sorprender de lo que sucede en el día a día. ¿Aún te hace mella o te cuesta trabajo la adaptación? No, a ver, déjame pensar. No, lo que me pasa es, cuando voy, por ejemplo, el otro día que tenía había una conferencia en ESADE y entonces me junto con gente pues más de perfil multinacional, ¿no? Era una reunión de consejeros de consejeros delegados y cosas de estas, entonces era más gente de un perfil más corporativo. Me lo paso bien porque hablan de otra manera, porque se expresan de otra manera, porque el tipo de conversación es otra. Entonces me resulta como muy agradable, ¿no? Volver a aquel mundo, pero claro, les falta lo que tenemos aquí, que es impacto. Aquí esto es el mundo real. O sea, cuando te digo lo de pagar nóminas es en serio. Aquí tienes impacto. Aquí las decisiones no tienen que ir a otro departamento a ver que me lo valide, el que luego me lo va a validar y hacer 3 presentaciones al país, a la zona y al corporativo, ¿no? Entonces es totalmente diferente. ¿Cosas que se me hagan raras aquí ahora? No, yo creo que no, Braulio. Y la paciencia, háblame de eso, porque la paciencia creo que también es
un tema que hay que observar dentro del mundo del emprendimiento y las startups. Y hay que regular esa paciencia, ¿no? ¿Hasta cuándo ser paciente? ¿Hasta cuándo estoy de terco o estoy neceando, soy testarudo? ¿Cómo regulas esa paciencia? Porque también creo que en el mundo corporativo puedes ir a otra velocidad y las startups tienen su propia cadencia. ¿Cómo juega la paciencia en tu liderazgo y en tu vida en general, Judith? A ver, yo creo que hay momentos en los que hay que saber ser paciente y otros en los que no. Entonces, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de cada. Para un fundador lo más difícil es aceptar que su idea, por la que lleva luchando 5 o 10 años, no es la buena y que hay que pivotar o que es el momento de parar. Y siempre te pide un año más, ¿no? Venga, vamos a intentarlo una vez más, y un año más, y un año más, y un año más. Creo que eso es lo más difícil para un emprendedor. El saber cuándo parar, ¿no? Ellos siempre quieren decir, ten paciencia, vamos por un año más. Yo creo que en ese sentido llega un momento en el que lo ves claro, el mercado no está ahí, el mercado no va a estar, o el mercado se ha ido y hay que pivotar, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, hay que tener una paciencia comercial enorme. Es decir, no es lo mismo firmar un contrato cuando tú llevas una tarjeta de visita de L'Oréal que cuando llevas una de Insult Cloud. Obviamente tienes que ser mucho más paciente cuando llevas la de Insult Cloud. Yo, de manera general, soy una persona que confío en las personas, confío en mis hijas, confío en las personas. Entonces, cuando alguien hace algo que digo, pues esto no tiene ningún sentido, siempre digo, bueno, ya cambiará, vamos a este cambio y ya llegará, ¿no? Entonces, por ese lado soy muy paciente, pero también es cierto que desde un punto de vista empresarial y cuando estás en una startup, cada día cuesta dinero, con lo cual la paciencia hay que medirla muy bien. Leí un post de redes sociales que la Cenicienta es la prueba que un par de zapatos te pueden cambiar la vida. Háblame de eso. ¿Por qué viene esto? A ver, cuéntame. Voy a ir rematando con Insult Cloud, no te preocupes, sí. Pero me interesa saber qué significa para ti la vida de mis zapatos. Qué terrible eres. Pues mira, sin saber que alguien te había chivado eso antes, te lo dije, ¿no? Te dije, para una mujer lo más importante en una presentación es lipsticks y los high heels, ¿no? O sea, si te tienes que comprar algo para ir a presentar, cómprate esto. Y sí, es verdad, soy una gran apasionada de los zapatos. Mi Instagram se llama La Vida de los Zapatos, ¿no? Y es verdad que para mí, la manera no te vistes solo para ti, ¿no? Creo que te vistes para los demás. O sea, para mí es como una manera de mostrar respeto hacia los demás, ¿no? Cuando te vistes. Mis hijas muchas veces me lo dicen, ¿no? Alguna vez que me he puesto una camiseta y un vaquero para ir al colegio, me dicen, mamá, pero no vengas así a buscarme, ¿no? Ellas lo ven como una falta de respeto, ¿no? De decir, mami, yo te quiero como tú eres todos los días, no como vas aquí que parece que no sé qué. Y los zapatos para mí ya es el colmo de esto, es decir, la espalda, la belleza, el tono de voz, el empoderamiento que para mí me dan un par de zapatos es absoluto. O sea, es absoluto. Me parece que es la cosa más bonita del mundo, ¿no? El poderse expresar a través de los zapatos. Y además creo que todas las culturas no tienen la suerte de poder hacerlo porque se necesita tener calles asfaltadas, se necesita tener un poder económico para hacerlo. Entonces creo que nosotros, que somos afortunados y podemos hacerlo, se lo debemos al resto del mundo, ¿no? El llevar esos zapatos con salero y con brío. A ver, corrígeme si estoy mal, pero también he visto que publicas zapatos que no son tuyos. O solías publicar zapatos ajenos. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto, sí. ¿Aún continúas publicando fotos de zapatos que no son tuyos? Es verdad que hace mucho que no lo hago, pero en la época de L'Oréal, por ejemplo, muchas veces estábamos en reunión y les sacaba zapatos a mi compañero y los publicaba, ¿no? Y les encantaba, porque ya llegó un momento en el que eran mis propios compañeros los que cada vez que hacían algo chulo se sacaban una foto a los zapatos para que yo la subiese. He ganado un partido de fútbol y me enviaban los zapatos. O sea que bueno, sí, al final es shoes are made for walking.
Sí, y fíjate que metafóricamente, Judith, o sea, fuera de que me queda claro el tema de la imagen y de lo importante que es empoderarse a través de una prenda. De hecho, entrevisté a una diseñadora de modas muy importante en Bolivia que tiene prendas high-end, que luego te la presento con mucho gusto. Ella incluso pudo venderle ropa a la reina de España. Wow. Y lo que significa para ella el vestir a alguien más, ¿no? Anímicamente hablando, y lo que puede estar sintiendo esa persona antes y después de ponerse un abrigo, es increíble. Pero bueno, regresando a los zapatos, también me parece muy interesante, justo como se llama tu Instagram, la vida de mis zapatos, porque todo el recorrido que tienes como mujer, que tienes como emprendedora, ejecutiva, líder, mamá, todo ese recorrido y kilometraje, o sea, si pudieran hablar tus zapatos, ¿qué dirían? Totalmente, totalmente. Pues yo creo que mis zapatos estarían muy contentos, muy contentos, porque desde luego no se han parado. Y además, como yo los guardo, tengo zapatos que me compré cuando tenía... tengo todavía un par de zapatos que me compré cuando tenía 15 años y me los sigo poniendo porque son súper vintage, preciosos. O sea, entonces yo creo que mis zapatos estarían encantados porque no han parado más de 5 años en un mismo sitio. Entonces, vamos, han recorrido el mundo, absolutamente. ¿Tienes un par de zapatos para determinadas reuniones o determinadas presentaciones, o cuando va a ser una conversación difícil, los tienes ya súper categorizados? Sí. O sea, los zapatos de las reuniones están claros cuáles son, sí. ¿Tienes de la suerte? Tengo de la suerte, sí. Tengo zapatos de la suerte, sí. Cuando vas a pichar ahí Insult Cloud, y lo conecto justamente ahora que veníamos hablando de Insult Cloud. La diabetes no es muy glamurosa, que digamos, como lo puede ser la moda, como puede ser L'Oreal, como puede ser un buen par de zapatos. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo verle el lado sexy a la diabetes, al propósito, a lo que estás haciendo hoy, y que puedas platicarme brevemente qué pasa ahí, qué están haciendo? Pues mira, lo primero de todo es que yo creo que la última vez que hablamos te había hablado de un libro que se llamaba What Got You Here Won't Get You There, que leí en una época de mi vida, pero es que ahora hay otro libro que me ha impactado enormemente, ¿no? Y tiene mucho que ver por qué estoy en Insult Cloud. Es decir, creo que hay un momento en la vida para todo. Hay un momento para ser la mejor, para ser la primera de la clase. Y llega un momento en el que creo que no se trata de eso, sino que se trata de devolver a los demás, de devolver a la sociedad y de ser la mejor versión de ti misma. Y yo estoy ahí desde hace ya tiempo. Es decir, para mí esto es sexy, divertido, meaningful, porque me permite ser mi mejor versión de mí misma y porque me permite devolver a la sociedad. Y esto es lo que yo quiero hacer ahora y por las próximas décadas. Quiero devolver a la sociedad, quiero ayudar a la gente. Pues, ¿no? Esta mañana que estaba con una chica que está buscando trabajo, pues le ayudas. Y los diabéticos, y entonces ahora ya os cuento de qué va Insult Cloud, los diabéticos, las personas con diabetes, es un tema muy grave. 1 de cada 10 personas en el mundo tiene diabetes. 1 de cada 10 personas. Es mucho más que el cáncer de mama o... Por diabetes se mueren al año solo en España 3,9 millones de personas, que es más de lo que se murieron por COVID. Es decir, es una enfermedad sigilosa que está ahí, que tiene un incremento del 15% cada año, es decir, que va a más porque nuestros hábitos de alimentación y nuestros hábitos de vida no son sanos y que realmente necesita toda nuestra atención. O sea, el coste del sistema de salud español en diabetes es 2% de nuestro PIB. Entonces dices, señores, llega el momento de hacer algo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos en Insult Cloud? Pues es muy sencillo. Los diabéticos tienen 2 cosas. Tienen que medirse la glucosa con un sensor para saber en qué nivel de glucosa están y según si están altos o bajos, se van a pinchar insulina. ¿Qué pasa? Que esto está muy bien medido a través del teléfono móvil, pero la insulina hasta ahora no se medía. Eran plumas de insulina tontas que no llevaban esa información a ningún lado. Pues nosotros lo que hacemos es que le ponemos un pequeño capuchón
que hace que esa información pasa directamente a tu teléfono y a tu médico. Es decir, te dotamos a ti de ese capuchón, pero también de una aplicación móvil, y a tu médico de una plataforma donde en tiempo real puede ver cómo están sus pacientes. Si hay uno que tiene que llamarle de urgencias porque va a tener una hipoglucemia y vamos a evitar que acabe en el hospital. Y eso es gracias a la tecnología. Es decir, al final tenemos 3 productos solo. Tenemos un capuchón, que es un medical device físico, que se pone en las plumas de insulina, una aplicación y una plataforma médica. Pero gracias a eso cambiamos la vida de personas, ¿no? Es decir, tu médico te puede llamar, te puede videollamar a través de esta plataforma para tener una consulta contigo si vives a miles de kilómetros del centro de salud o del hospital donde estás. Puedes saber si te has puesto o no la insulina, que muchas veces se olvidan de si se la han puesto o no. Entonces dices, pues para mí ahora eso es sexy. Para dar a los demás es sexy. 100%, 100%. ¿Qué piensas, Judith, en términos de prevención? Si bien es cierto, me gusta porque sé que una de las maneras de que InsurCloud ve la diabetes es los que ya tienen diabetes, ¿cómo pueden vivir en plenitud? O sea, ¿cómo podemos ayudarlos a que eleven su calidad de vida, incluso cuando ya están en una enfermedad crónico-degenerativa como puede ser la diabetes? Pero, ¿tienen ustedes apetito del antes, no del después necesariamente? Sí, a ver, este es el tema del foco. Claro, tú como eres emprendedor, fundador, pues ya está, ya te me has salido del foco, entonces te voy a tener que remeter. Por favor, ayúdame. Sí. Efectivamente, como siempre, tienes grandes ideas, porque es que cada vez que hablo contigo se te ocurren cosas que son maravillosas y esta es una de ellas. Sí, la respuesta es sí, la prevención es esencial y es una de las cosas que nos encantaría hacer y que yo creo que llegaremos a hacer. Por recursos limitados no lo hacemos a día de hoy, pero obviamente tenemos miles de proyectos y algunos de ellos en prevención, ¿no? Pero, a ver, es que es algo tan sencillo como el tema de la nutrición. Es decir, tú antes en España ibas a las gasolineras a echar gasolina y te ibas a coger una soda y solo tenías la posibilidad de cogerte una soda y un chocolate. No tenías una manzana. Entonces, nosotros mismos como sociedad tenemos que cambiar esa manera o sea, la nutrición afecta al cerebro. La nutrición afecta al TDAH, afecta a la diabetes, bueno, ¿qué te voy a contar? Afecta a todo. Entonces, hay tantas cosas en prevención que se pueden hacer simplemente ya cogiendo el primer pilar, que es nutrición. Ya no te voy a coger ni tan siquiera los que vienen después. Ya simplemente con este primero tienes para hacer un barrido enorme, ¿no? ¿Cuánta gente lo oyes decir? Ay, es que tengo un poco... ¿Tiene usted diabetes? No. Bueno, tengo el azúcar un poco alto. No tengo el azúcar alto. Cuando se decía tengo el azúcar alto estoy en una situación de prediabetes que hay que controlar, ¿no? Entonces sí, le has dado en el foco, como siempre. Sí. Oye, Judith, y no quiero entrar en detalles porque no quiero que perdamos audiencia en esta gran conversación contigo, pero el fin de semana acá en México se me ocurrió revolver algunos alimentos que hicieron una fiesta en el estómago y me fue fatal y me deshidraté, no sabes a qué nivel. Pero lo que te quiero comentar es que ayer estuve incluso a punto de decirte, Judith, a lo mejor tenemos que reagendar, porque la deshidratación me llevó a tener pues una especie de febrícula, un dolor de cabeza como pocas veces, tuve que recostarme, echar siesta en la tarde, lo que yo jamás hago. O sea, yo dije, qué locura, cuerpo cortado. Yo dije, ¿qué está pasando? Por una deshidratación. O sea, olvídate irnos a bacterias, irnos a virus, mi cuerpo deshidratado. Y es un tema de nutrición, alimentación, en donde yo no tomé las precauciones necesarias, lo confieso completamente. Pero hoy este vehículo que tenemos todos, este cuerpo humano maravilloso que yo creo que resiste más de lo que debería resistir, de todos los embates y todas las cosas que les hacemos. Yo celebro InsurCloud, lo que hace desde los diferentes ángulos y la invitación está, ¿no? De que hagas conciencia de cómo estás tratando tu cuerpo, ¿no? Porque aunque exista InsurCloud, ¿no? Que lo hace tan bien para la diabetes, pues sí, pero pregúntate, ¿no? ¿Cómo quieres tratar ese vehículo? ¿Cuánto quieres que te dure los próximos 10 años? ¿O cuál quieres que sea tu estilo de vida? Entonces, me encanta lo que haces con tu liderazgo y lo que estás haciendo con InsurCloud. Y fíjate que el 7 de abril del año pasado,
escribiste: a veces ganas, otras pierdes, pero siempre, siempre, 1, disfrutas del viaje; 2, aprendes y mejoras; 3, te levantas y sigues caminando. Y firma La Vida. ¿Qué quieres decir con eso, Judith? Pero ¿de dónde has sacado eso? Sí, ni me acuerdo. Tú misma te aplaudes. Bueno, eso lo escribiste tú, aunque firme La Vida, lo escribió Judith. Luego te paso el dato. Sí, que me rompé la pierna. Sí, ¿Sí? claro, el 7 de abril. Vale, no, claro. Ese post lo hice porque el año pasado estuvimos toda la temporada esquiando con mis hijas y el último día de la temporada, en la última bajada, a 100 metros de llegar y de coger el coche para volver a Madrid, me rompí la rodilla. No. Los ligamentos, el ligamento cruzado, el interno y el externo, me tuvieron que hasta suturar el menisco. Entonces hice ese post por eso. ¿Qué te enseñó ese? Pues fue un accidente. Fue un accidente terrible, me tuvieron que sacar de allí en moto, nieve, no sé qué, tal, y me dijeron, bueno, esto no sé si lo puedo contar, porque claro, si lo oye la policía municipal me va a venir a detener. Dale. Pero bueno, lo voy a contar igual. Me dijeron, bueno, señora, usted de aquí ya no se mueve, estaba en Granada, de aquí ya usted no se mueve, váyase al hospital de Granada y allí le ingresan. Claro, yo tenía a mis hijas y a la amiga de una de mis hijas que tenía que devolver a Madrid. Yo dije, sí, no se preocupe, métanme en el coche. Y yo dije, yo no puedo dejar a estas niñas en la estacada. Yo tengo que llevarlas a buen puerto. Y entonces agarré y me fui hasta Madrid conduciendo con la rodilla rota, con bueno, pues claro, tenía la suerte de tener los mandos de mano, ¿sabes? Sí, como el piloto automático. Sí, con el piloto automático. Las llevé a sus casas, a sus respectivas casas, y después me fui al hospital a Madrid y dejé el coche. Me dice el del hospital, me dice, no señora, que no puede aparcar aquí. Y digo, no se preocupe, tome las llaves, llame por favor a una camilla, que yo aquí ya me he quedado. Ahora ya necesito ya no puedo más, atiendan. por favor, va a tener que hacer la de ballet parking. Lo que quiera. y entonces hice ese post, ¿no? Porque al final, pues mira. Vamos a ir cerrando la conversación, querida Judith. Ha sido una delicia platicar contigo. De verdad, tantos aprendizajes, tantas cosas especiales que te han sucedido. Y le doy entrada a la inteligencia artificial. Entonces, lo que vamos a hacer es, ya está lista, esperándonos, para que tú le hagas el prompt. Y la manera de hacerle el prompt es que tú vas a elegir con qué estilo y sobre qué tema quieres que te haga una pregunta. Ya te conoce lo suficiente la inteligencia artificial, así que no te preocupes. ¿Con qué estilo? Desenfadado. Ok. Inclusive puedes escoger un personaje que te guste, un artista, un escritor, un músico, o únicamente desenfadado. No, hay una escritora, Nora Ephron, al estilo Nora Ephron. Ok, venga, Nora Ephron. ¿Sobre qué tema? No, el tema que ella quiera. Ok. Listo. Venga. Listo. Aquí viene, ¿eh? Ella te pregunta, Judith, ¿crees que el amor verdadero es posible? ¿O simplemente somos dos personas compartiendo Wi-Fi o Wi-Fi? ¡Qué bueno! Sí, sin duda alguna. Creo que el amor verdadero es posible. Sí, lo creo. Creo que este mundo no se movería de la misma manera si no hubiese amor verdadero, para lo bueno y para lo malo. Es decir, yo creo que cuando los sentimientos suben, muchas veces nuestro cerebro deja de funcionar, ¿no? Porque te obnubilas con tus sentimientos y tus emociones. Por eso muchas veces yo lo veo sobre todo en los niños, ¿no? Cuando se enfadan o se pegan una rabeta ya dejan de escucharte porque no son capaces de escuchar. Su cerebro deja de funcionar. Para mí el amor es lo mismo, es decir, es una cosa que te sube desde aquí, que hace que tu cerebro deje de funcionar
Mm. Y en ese momento simplemente pues lo ves todo como de manera diferente y ese es el amor verdadero. ¿Qué pasa? Nora, el problema no es que no exista o que exista el amor verdadero. El problema es que luego hay que cultivarlo en el día a día. Y se cultiva con respeto, con paciencia, con cariño hacia el otro. Y eso da lugar a otro tipo de amor verdadero. A un amor verdadero pues que puede durar años y siglos, ¿no? Luego también podríamos hablar de que hay diferentes tipos de amor verdadero. El amor filial, el amor de pareja, el amor hacia nuestro trabajo. Pero sí, por supuesto, ¡viva el amor verdadero! Eso. ¿Dirías, Judith, que cocinar es una de tus debilidades? Debilidades. O sea, se me da fatal. No sé quién te lo han dicho también. Se te da fatal. Se me da fatal. Soy un desastre. O sea, para que te hagas una idea, yo con toda mi buena intención del mundo, una vez le hice la mejor comida del mundo a mi hermana y ella comiéndolo con cara de asco y al final me dijo, mira, te lo voy a decir, Judith, pero es la última vez que vengo a comer a tu casa. Toda la mañana intentándolo. Soy un desastre. Háblame de los correos anónimos que enviaste durante un mes a un familiar. ¿Eso también lo sabes? También lo sé. Hice mi tarea. Madre mía, pues mira, sí, me apetecía darle una sorpresa gigante a mi hermana. No me acuerdo si fue por su 18 cumpleaños o por su... Nos llevamos 4, 18, 19, 20, 21, 22, sí, pues debió de ser... O por su 20 cumpleaños o algo así. Entonces me inventé una dirección de correo que se llamaba algo así como el día 9 es tu día, era el día de su cumpleaños, y entonces todos los días le enviaba un mensaje anónimo pues para decirle, pues soy una persona que te admira muchísimo, cuando te veo pienso tal, tu reflexión. O sea, había una mezcla como de admiración profunda, pero sin llegar a ser como tipo estoy intentando ligar contigo. No era de ese palo, bien de amistad, ¿no? Y entonces al cabo de 3 semanas, cuando ya solo faltaba una semana, le dije, bueno, pues ahora te emplazo el día 9 en el aeropuerto de Barajas, en tal entrada a las 6 de la mañana. Entonces, claro, ella, como no sabía que era yo, le llamaba a mi madre. Y decía, mamá, es que me está pasando esto. Y yo no sé qué hacer, si ir al aeropuerto o no, porque imagínate que es un loco sádico y que me mete en una bolsita en cachitos. Y mi madre estaba compinchada y le decía, ay, hija, tienes razón, no vayas. Y luego le decía, bueno, puedes ir y si pasa algo me llamas. Y dice, ya, pero es que dice que llevo una maleta con bañadores y camisetas. Y entonces, bueno, pues cuando llegó al aeropuerto, efectivamente estaba mi otro hermano y yo, estábamos allí, le hicimos la sorpresa y nos fuimos los 3 a Malasia de vacaciones juntos, y ella es que no se lo podía ni creer, estaba llorando de la emoción. La voy a aplicar, Judith. Qué buen plan, qué buena anécdota. ¿Cuál es la pregunta que nadie te ha hecho, pero a la que más ganas tienes de responder? Pues es que me vienen bastantes a la cabeza, ¿eh? Pues mira, me gustaría que me preguntasen si soy feliz. ¿Eres feliz? Sí. Sí, pero no es una felicidad de esa de color de rosas. No es una felicidad de todo me va bien en la vida. Es una felicidad de me gusta vivir, a pesar de los problemas, de las enfermedades de nuestros papis que se hacen mayores, de los problemas que te pueden dar tus hijas, de las dificultades para relacionarnos con nuestros compañeros. A pesar de todo eso, sí, soy feliz. Gracias, Raúl. Pues ahí lo tienen, público inteligente y conocedor, Judith Ruiz de Esquide. Eres una genia, resiliente, apasionada. ¿Quieres compartir tus redes, algún dato de contacto? Nada, si necesitáis algo le llamáis a Braulio o me buscáis en LinkedIn, pero vamos, Braulio es lo más fácil, mucho más que LinkedIn. ¿Algo que quieras gritarle al mundo? Querría darte las gracias, Braulio, por esta iniciativa. Me parece estupenda. Eres de esas personas que he conocido que tienen siempre ideas maravillosas pero justas, ¿sabes? Que siempre le das en el clavo con tu innovación. Este proyecto tuyo es un proyecto de generosidad.
das tiempo, das lugar para que las personas se expresen, nos hace sentirnos bien. Es un proyecto de generosidad y para los demás. Así que ojalá que tenga muchísimo éxito y que ayude a muchísimas personas. No sabes, me toca el corazón, Judith, de verdad. Tus palabras tan amables, luego con el corazón, literalmente, con mucho gusto. Y antes de cerrar, ¿qué tan seguido tienes que lidiar con tu propio diálogo interno? Siempre, porque alguna vez se para. ¿Que no se detiene? No. No, eso solo les pasa a los hombres. ¿Conoces la historia del Nothing Box? No, cuéntame. Vale. Bueno, pues esto es un hombre, ¿vale? Que está tan tranquilo y de repente se le acerca una mujer. Bueno, claro, ahora en esta época estos chistes me van a decir que si soy machista o no sé qué, pero bueno, da igual. Soy de otra época, lo siento, no lo hago con mala intención. Entonces, él está tan tranquilo, está consigo mismo y está en una cajita tranquilo donde no hay nada y está feliz. Y de repente llega su chica y le dice: Mario, ¿qué haces? Nada. ¿Cómo que nada? Algo estarás haciendo. Y entonces en ese momento se ve al cómico, que es este Mario, ¿no? Y que dice: oh Dios mío, ya la he montado, va a entrar en mi Nothing Box, en mi caja donde no hay nada y estoy tranquilo y voy a empezar a poner cortinas, mesas, sillas, pintar de verde, luego de azul, luego me va a poner platitos y ya no voy a poder estar nunca más tranquilo. Entonces yo creo que esa es mi vida, ¿sabes? O sea, yo no conozco la Nothing Box, desgraciadamente. El diálogo interno nunca se para. No existe. Ni para los caballeros existe. Eso es falso. Todos tenemos que tener este diálogo interno, que me parece que ahí es parte de las peculiaridades de la vida, ¿no? Cómo lidiar con ese diálogo interno, qué te dices a ti mismo constantemente. Y bueno, podríamos hacer otro podcast acerca de eso. Judith, ¿quieres decir algo más? Nada, muchísimas gracias, Braulio. No, a ti. Bien, hasta el siguiente episodio. Chao, chao. Venga, hasta pronto. Y así cerramos otro episodio lleno de historias que nos demuestran que el poder de la experiencia es real. Porque no se trata solo de llegar a la meta, sino de todo lo que vivimos en el camino. Si algo te resonó hoy, si una historia te hizo reflexionar o te inspiró, compártela. Y no olvides darle like, suscribirte o seguirme según donde nos escuches para que el algoritmo haga su magia y más personas puedan acceder a estas historias. Y si además quieres herramientas prácticas para fortalecer tu grit, pásate por brandonfiloteo.com y suscríbete a El Grit en la vida cotidiana. Ahí encontrarás reflexiones sobre cómo aplicar la receta grit en tu día a día y si la salud está en tu lista de pendientes, que debería estarlo, o estás listo para rodearte de una comunidad que va más allá del come bien y hace ejercicio, únete al reto Accesalud en nas.io/reto-accesalud. Primero con X, Axe, y luego con S, Salud, Accesalud. Ahí abordamos la salud como lo que realmente es: integral, emocional, financiera, mental y física. Porque cuidarte no es un lujo, es el punto de partida para escribir una mejor versión de ti mismo. Recuerda, todos tenemos una historia y cada una tiene el potencial de cambiar algo en alguien. Nos escuchamos en el próximo episodio donde las historias continúan. Hasta pronto.